¿Está levantando la manito? Sí, lo que pasa es que sí me he podido descargar eso. Si me pueden ayudar, ¿cómo lo descargo? Sí, claro que sí, José Antonio. ¿Usted tiene la guía de descarga del programa? ¿Usted pudo acceder a un archivo PDF en donde estaba el instructivo para descargar el programa? No tengo ese PDF, o mejor dicho, no tengo el correo. Tengo dudas. Listo. Listo. Entonces ahorita también vamos a nuevamente compartir el link de descarga del PDF para que puedan descargar el programa. En el PDF está explicado el paso a paso de manera muy concreta para que puedan descargar ya. Les voy a compartir inmediatamente el PDF. Jenny, Sí. no sé, tengo una duda, es que inicialmente yo tuve un correo para una, y que después llegó otro correo donde la aplazó y que me daba inicio hoy. Tengo la duda si anteriormente hubo una clase y ahí es donde están mencionando el tema para descargar y el PDF. Sí, señor. Entonces Así es, José. yo no participé de esa clase, disculpa. No, tranquilo. Ya les voy a compartir nuevamente el PDF para que puedan descargar el programa. ¿Listo? En el chat de Teams acabo de enviarles nuevamente el enlace del Drive para que puedan descargar el archivo PDF. ¿Listo, José? Por lo menos en el caso suyo pues que manifiesta que no pudo estar la primera clase, entonces ahí ya puede descargar el PDF y puede descargar el programa. Hoy no vamos a utilizar el programa, hoy vamos a continuar con teoría. Mañana sí vamos a utilizar el programa, mañana ya vamos a como tal arrancar nuestra primera clase práctica, entonces la idea es que mañana todos puedan tener el programita, porque digamos que parte de la dinámica de la clase de mañana es que aleatoriamente alguien nos pueda compartir su tablero dinámico y ver cómo representó la información. ¿Listo? Entonces, vamos a darles 3 minuticos, de manera que a ver si se nos unen más personas y arrancamos la clase a las 8:10. ¿Les parece? Vale, gracias. En este momento ya empecé a compartir la pantalla de la presentación. ¿Ustedes la pueden ver? ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Se ve bien. Listo, perfecto. Bueno, como les mencionaba, pues la idea es que vamos a hacer como un pequeño repasito de lo que vimos la primera clase para que tratemos de llevar el hilo conductor, porque pues entiendo que se pasaron varios días, entonces es probable que pues que hayamos perdido la información. Básicamente lo que se mencionaba en la primera clase acerca de la herramienta de Power BI es que este es un servicio de Microsoft Office que se basa en la nube, es decir, que la información que se genera allí tiene o que puede guardarse en la nube de manera que se puede
compartir en cualquier lugar del planeta y no necesariamente yo tengo que estar con mi computador, sino me puedo unir desde cualquier equipo en cualquier parte, pues obviamente con mi usuario y mi contraseña para poder revisar los datos que yo allí estoy suministrando, las bases de datos que yo allí estoy revisando. Entonces, este es un programa que permite organizar, recopilar, administrar y analizar información de muchas fuentes de datos a través de una interfaz supremamente sencilla. Una de las principales o de las fuentes de datos que más se asocia para hacer uso de las herramientas de Power BI es el Excel. Todos sabemos que el Excel es como digamos que el programa madre en cuestión de bases de datos. Entonces, este es como les mencionaba, el origen de datos más importante. Hay unas características y hay unas diferencias específicas respecto a Excel con Power BI, porque hay una tendencia a que se piensa o se confunde que son lo mismo. Se encuentran muy relacionados en el sentido de que Excel es una fuente, es un origen de datos, pero en Power BI es donde se analiza esta información y a su vez se hace la representación de la información a través de las visualizaciones. Bueno, como les mencionaba, pues las diferencias entre Excel y Power BI. ¿Qué se puede hacer en Power BI? Entonces, en Power BI se utiliza para hacer informes basados en los datos de una empresa, de una organización. Cualquier tipo de datos se pueden emplear para hacer análisis, informes en Power BI, datos numéricos, alfabéticos, estadísticas, indicadores, cumplimiento de objetivos, ventas, compras, pasivos, activos, etcétera. Cualquier tipo de dato se puede, digamos que se puede administrar a través de la herramienta. Ventajas de usar Power BI. Power BI tiene la ventaja de que permite gestionar una inmensa cantidad de datos de la empresa o la organización que se esté evaluando. Permite analizar datos y detectar tendencias. Las visualizaciones son súper sencillas de comprender, son casi que intuitivas. Como les mencionaba, pues la información que allí se genera se basa en la nube, lo que me permite que yo puedo revisar la información, los datos o los informes o los tableros en cualquier parte del planeta y no necesariamente desde mi computador, sino en cualquier computador que esté conectado a Internet. Tiene la capacidad de personalización, dependiendo de la información que yo esté representando y la empresa, quizás yo puedo utilizar los colores de la empresa, utilizar los logos de la organización, etcétera. Una interfaz intuitiva, ustedes entran a Power BI y se van a dar cuenta que prácticamente que el programa les va diciendo por dónde es que deben continuar para el proceso, para la representación de la información, para la administración. Se integra con herramientas de gestión empresaria. Por ejemplo, podemos integrarlo con OneDrive, podemos integrarlo, como les mencionaba, con bases de datos de Excel, con bases de datos SQL, con Google Analytics, o sea, permite una gran cantidad de integración de información con Power BI. Y los datos siempre van a estar seguros. Componentes de Power BI, tenemos Power Query. Power Query, hoy vamos a hacer un poco de énfasis en este componente. Es básicamente la herramienta que permite que los datos de la fuente de datos, del origen de datos, de mi base de datos, se puedan transformar y se puedan visualizar a través de Power BI. Entonces, yo tengo que hacer uso de Power Query para llamar mis datos, digamos, de Excel o de una fuente de datos SQL o de un OneDrive. Y a través de Power Query es que yo hago esa transformación de los datos y ya, digamos que en otras palabras, lo convierto en el lenguaje de Power BI para hacer los análisis respectivos. Está Power Pivot, que es una herramienta de modelado de datos para crear los modelos. Power View, que es en donde se encuentran todas las visualizaciones de los datos, los gráficos, los mapas, los distintos tableros, preguntas y respuestas, etcétera. Tenemos dentro de Power View, pues tenemos a Power Map, que es una herramienta de visualización para crear imágenes 3D. Entonces, en el caso que yo quiero hacer una representación de datos asociados a una georreferencia, entonces hago uso de esta herramienta
Por ejemplo, yo, qué sé yo, digamos un biólogo hace un transecto en donde identificó en 8 kilómetros de transecto X número de especies. Entonces, él puede ir georreferenciando los puntos en donde ubica las especies y él puede representar a través de esta herramienta en un mapa interactivo el tipo de especie que encontró y además el punto de referencia en donde la encontró a lo largo del transecto que hizo. Y como les mencionaba, pues dentro de Power View también tenemos Power Q&A o Power Preguntas y Respuestas, que lo que nos permite es hacerle preguntas al programa acerca de los datos. Obviamente, pues tiene que haber una previa programación. Si yo quiero saber cuál fue el número de ventas de una tienda de ropa en el mes de enero, entonces yo le puedo preguntar al programa sin necesidad de que yo me vaya específicamente a tener que buscar dentro de los datos esta información, sino que yo directamente le puedo preguntar al programa que necesito que me diga cuáles fueron las ventas en el mes de enero. Bueno, visualizaciones de Power BI, les decía que hay visualizaciones sencillas y hay visualizaciones complejas. Las sencillas que muestran un único valor, las complejas que no muestran más de un valor, entonces que son, digamos, caracterizados porque tienen unos componentes de análisis mucho más complejos, mucho más integrados. Después aquí tenemos unos tipos de visualizaciones sencillas, barras, líneas. Y aquí ya tenemos un tipo de visualizaciones complejas. Tenemos, por ejemplo, las visualizaciones de tipo violín, tenemos visualizaciones de cintas, tenemos visualizaciones de barras, pero complejas. Entonces, pues aquí tenemos el gráfico de áreas, que se lo conocemos todo porque también en Excel lo trabajamos. Tenemos gráficos de barras y columnas, también todos los conocemos. Tenemos un tipo de visualización que es una tarjeta, en donde se muestran uno o varios puntos de datos. En este caso, digamos un dato por fila. Por ejemplo, lo que les mencionaba con el escenario anterior. Si yo quiero saber las ventas en el mes de enero de una tienda, entonces me lo puede representar a través de un tipo de tarjeta como esta. Entonces, se vendieron 20 millones de pesos durante el mes de enero. Un número único. Si yo estoy haciendo dentro del mismo escenario de la tienda de ropa, quiero saber cuántas prendas se vendieron, entonces el programa también me puede decir que se vendieron 300 prendas en el mes de enero. Este es un gráfico combinado de líneas y de barras, que pues todos los conocemos. Este es un esquema jerárquico que a través pues, de los ejemplos que vayamos viendo de los casos prácticos vamos a ir introduciéndonos un poco más para poder entender de qué se trata este tipo de esquema jerárquico. Pero básicamente este tipo de esquema es como una visualización de la información de manera más profunda, es como que a medida que yo voy seleccionando un dato se me van desplegando otros, como un arbolito, se van saliendo ramitas y de esa ramita me va saliendo más información, por eso se llama así, jerárquico. Gráficos de anillos, los conocemos. Gráficas de embudo. Gráficas de medidor. En el caso, por ejemplo, que yo le estoy colocando una meta a mi organización y quiero saber si en determinada época o determinado tiempo se está cumpliendo esa meta o voy muy por debajo de la meta o ya la sobrepasé. Gráficas de influenciadores clave. Un indicador clave de desempeño. También los vamos a ver a través de los ejercicios prácticos. Gráficos de líneas. Como les mencionaba, esta es una visualización de tipo mapa. Pues aquí tenemos dentro del ejemplo una visualización de Estados Unidos, de varios puntos georreferenciados, pero la idea es que nosotros vamos a hacer de aquí, obviamente, pues de Colombia, y nosotros mismos vamos a construir esta información. Un gráfico Q&A o preguntas y respuestas. Los informes de Power BI, entonces existen, los informes se pueden representar a través de Power BI en el escritorio, que es el programa que en este momento todos tenemos en nuestro computador, pero también, como les mencionaba, tenemos la posibilidad de exportar esta información a la nube, de manera
que yo puedo tener mis informes en cualquier parte del mundo haciendo uso de cualquier computador que esté conectado a Internet. También es importante aquí mencionar que tenemos el servicio de Power BI móvil. Entonces nosotros ya podemos descargar la aplicación en nuestros celulares y podemos seguir, digamos que continuar con la administración, la revisión de nuestros datos a través de Power BI móvil. Este es un informe de Power BI en nuestro programa de escritorio. Entonces, así se ve un informe, así se ve un tablero, una dashboard en un informe creado en nuestro programa de escritorio. Y así se ve un informe de Power BI en la nube. Sí hay diferencias bastante significativas, pero pues en los ejercicios vamos a ir a sumergirnos un poco más en estos dos tipos de informe y también vamos a hacer, si nos alcanza el tiempo, pues un informe a través de los celulares. Tenemos tableros dinámicos, como les mencionaba, las dashboards. Esto es un tablero dinámico, esto es un tablero dinámico. Entonces, para que nos vayamos comprendiendo. Esto, lo que yo estoy viendo en donde se visualiza la información, es el tablero dinámico. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está un ejemplo más claro de lo que es una dashboard o un tablero dinámico. Entonces, pues podemos ver cómo los datos se encuentran correlacionados entre sí, de manera que si yo voy a seleccionar cualquiera de estas baldosas o cualquiera de estos cuadritos, entonces me va a mostrar cuáles de los siguientes cuadritos se encuentran asociados directamente a esa información. Al final, cuando empecemos a hacer el ejercicio, más o menos vamos a entender por dónde va el tema. Como les mencionaba, las baldosas o azulejos es donde se tienen las visualizaciones de los informes, de los datos que yo quiero representar. Esto es una baldosa, entonces aquí tenemos de líneas, esta es una baldosa también de líneas, aquí tenemos una baldosa de barras y aquí tenemos una baldosa de número único. Entonces aquí estamos viendo 4 baldosas o azulejos que componen las dashboards. Este es el ciclo de vida de un proyecto de Business Intelligence y la definición de roles en Power BI. Entonces, aquí básicamente podemos ver cómo funciona Power BI y cómo funciona todo el sistema. Entonces, tenemos nuestras fuentes de datos. Puede ser una base de datos de SQL, una base de datos de Excel, una base de datos separada por comas, una base de datos separada por puntos, una base de datos de OneDrive, una base de datos de Google Analytics, una base de datos mejor dicho, el origen de datos puede ser incluso de una aplicación, etc. Yo, a través de Power Query, envío estos datos a Power BI. Entonces, Power Query es la función del programa que nos permite hacer la transformación de estas bases de datos al lenguaje de Power BI. Entonces ya no está en este lenguaje de estas fuentes, sino ya se convierte en el lenguaje Power BI para yo poder trabajarlo. Y ya luego que yo tengo transformados los datos, los paso a través del Power Pivot, que es para hacer el modelado de los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero representar? Si yo quiero modificar datos, quitar columnas, agregar columnas, si considero que no son relevantes, etcétera. Y ya luego que tengo como esa parte definida, procedo a la visualización de mis datos a través del Power View, que es la creación de los tableros dinámicos. Y finalmente, pues cuando yo ya tengo mi tablero dinámico o mi dashboard creada, la comparto para que los usuarios puedan identificar y puedan interactuar con el informe. Bueno, aquí es el paso a paso de la descarga del programa. Si tienen preguntas, me van diciendo, ¿listo? No sé si hasta el momento hay alguna inquietud o podemos continuar. Veo que no, entonces vamos bien. Sin dudas, gracias. Listo. Bueno, estos fueron como los KPIs que hicimos en esa clase a través de todos ustedes y de la participación, de cuáles serían como esos indicadores que eventualmente nosotros podríamos medir y representar en un informe de Power BI a través de FONPAS.
Listo. Entonces, pues ya vamos a arrancar con nuestra clase de hoy, con lo que se encontraba en el cronograma, que es la preparación de los datos. Entonces, pues ahí en nuestra imagen podemos ver varios tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos de Excel, tenemos una base de datos de SQL, una base de datos de JSON, una base de datos de un PDF, etc. Entonces, lo que se tiene que hacer cuando yo quiero hacer una preparación de mis datos para poder analizar esta información en mi programa, pues yo tengo que, lo primero es extraer los datos de los distintos orígenes y entender que no es lo mismo interactuar con una base de datos SQL que con una base de datos de Excel o con una base de datos de un OneDrive. Entonces es importante en ese sentido como que identifiquemos las diferencias que tienen cada uno de los sistemas correspondientes a los orígenes de datos para que no se me dificulte, digamos, al momento de hacer la administración de mis datos en el programa. No es complicado, sino es de manera que, pues, que digamos que se torne mucho más práctico el proceso, que no sea engorroso. Entonces, desde el mismo momento en que se vaya a hacer la importación de estos datos a mi programa, es importante que nosotros conozcamos, así como lo dice la presentación, los matices de cada uno de los sistemas correspondientes a los orígenes de datos. Una vez que se haya completado esta identificación de las características de los orígenes de datos, entonces yo puedo usar Power Query para limpiar los datos, para reemplazar datos, para eliminar errores, para combinar resultados. Por ejemplo, eliminar errores. A veces yo tengo configurada mi base de datos de Excel de una tabla, de una columna de números, y de pronto dentro de mi configuración de Excel yo le digo que me separe las unidades de 1000 con una coma y los decimales con un punto. Quizás este tipo de configuración al momento que yo hago el traslape a Power BI me puede generar eventualmente un conflicto, porque en Power BI las unidades de 1000 están separadas por un punto y los decimales con comas. Entonces es como revisar eso antes de. A eso se refiere cuando uno dice que hacer la identificación de los orígenes de datos, como hacer una revisión previa de la base de datos que yo voy a revisar, sobre todo en estos temas de configuraciones, para que no se me vaya a generar ningún conflicto cuando yo esté haciendo el análisis y la administración de los datos en Power BI. También, por ejemplo, yo tengo una base de datos con 10 columnas y esa base de datos es importante para la organización. Pero cuando yo hago y envío o llevo esta base de datos a Power BI, me doy cuenta que las 10 columnas realmente no son todas necesarias para representar la información, no son todas relevantes. Entonces yo puedo, desde Power Query, eliminar columnas, por ejemplo, o puedo cambiar nombres de las columnas, o puedo incluso reemplazar valores. En Power Query también tenemos la posibilidad o en Power BI también tenemos la posibilidad de generar cálculos numéricos, así como en Excel. Entonces, es entender que al momento que yo envío mi base de datos a Power BI, casi que se me convierte en una base de datos independiente que yo voy a trabajarla ahí directamente, sino que obviamente pues el origen de datos es como lo que me va a dar mi línea base para trabajar. Entonces, como les mencionaba, pues Power Query es ese proceso que me permite hacer la transformación de los datos. Entonces, aquí en el modelo o en la gráfica que está en la presentación, tenemos una base de datos de SQL, de Excel, de JSON, pero son muchísimas las fuentes de datos que se pueden ingresar en Power BI. Entonces, los paso por Power Query y ya me quedan en el lenguaje de Power BI. Entonces, esto es como lo que se va a ver a través de este módulo. Entonces, en este módulo, lo que vamos a hacer es distinguir los orígenes de datos e importarlos en Power BI a través de Power Query. Entonces, al finalizar este módulo, nosotros podremos identificar un origen de datos y conectarnos a él. Podemos obtener una base de datos relacional, como Microsoft SQL Server. Más adelante vamos a ver qué es una base de datos relacional.
Podemos obtener un dato de archivo de Excel, podemos obtener datos de aplicaciones, podemos seleccionar un modo de almacenamiento, corregir problemas de rendimiento y resolver errores de importación de datos. Hasta hoy en la clase de hoy, vamos a hasta seleccionar un modo de almacenamiento. Ya lo de corregir problemas de rendimiento y resolver errores lo procederemos a ver mañana. Listo. Entonces, como que para la obtención de datos de archivos en Power BI, como les mencionaba hace un momento, como la base de datos madre o el origen de datos reina es el Excel. Entonces, en Excel nosotros lo asociamos a un archivo plano, es decir, que tiene una tabla de datos y que cada fila de los datos está en una estructura. Entonces, en esa hoja de cálculo, nosotros tenemos un archivo plano. Estos archivos no tienen jerarquías, no se encuentran como asociados o digamos que correlacionados, sino nosotros cuando entramos a Excel pues vemos una tabla, un dato plano, así se llama. Entonces pues en estos digamos que los tipos más comunes de archivos planos están los archivos separados por coma, que son los CSV, los archivos de texto delimitado, los archivos de ancho fijo. Y pues también los archivos de los libros de Microsoft Excel. Este es como un ejemplo, más o menos, de cómo se podría interpretar. Entonces, en el escenario, el equipo de recursos humanos de Fresh Apple, que es una distribuidora de comida a gran escala, ha preparado un archivo plano que contiene parte de los datos de los empleados de la organización. Dentro de estos datos se encuentran el nombre, la fecha de contratación, el cargo y la persona responsable del departamento. Le han solicitado que cree informes de Power BI con estos datos y con otros que se encuentren en diferentes orígenes de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los orígenes de datos, tenemos que hablar necesariamente de la ubicación de estos datos. Entonces, la ubicación de los orígenes de los datos, de las fuentes de datos, puede estar en un archivo local. Entonces, en nuestro computador, sencillamente, nosotros lo que hacemos es que a través de Power BI buscamos nuestro archivo que se encuentra en el computador, en el PC, y directamente los cargamos. Entonces, en este sentido, pues como el escenario que nos están planteando en el ejercicio es que es un archivo plano, entonces necesariamente debe ser un archivo formato Excel. ¿Qué es lo importante aquí? Yo tengo la base de datos de Excel. Entonces, como lo mencionaba el ejercicio, es una base de datos con la información de los empleados de la distribuidora. Yo inmediatamente modifico la base de datos y le doy guardar y procedo desde Power BI a abrir esta base de datos o este libro de Excel. Si yo posteriormente a esto vuelvo a modificar mi base de datos en Excel, no se va a ver reflejado en Power BI. Es como que yo cojo la base de datos que guardé hasta cierto punto, la entro a Power BI y hasta ahí ya. Y ahí es como si se me volviera otro dato diferente. Es como si Power BI cogiera esa base de datos, lo hiciera una copia y hasta ese momento ya empieza a ser de Power BI. Y los datos que yo modifique en ese origen de Excel no se van a ver reflejados. O sea, las modificaciones no se van a ver reflejadas en Power BI. La única manera de que se reflejaran es que yo nuevamente llamara a mi base de datos de Excel y pues tendría que proceder nuevamente al proceso de hacer la transformación a través de Power Query, la modificación a través de Power Pivot y finalmente pues la representación de los datos a través de Power View. ¿Alguna pregunta en este punto? Listo. La ubicación también, otra ubicación es el OneDrive. Entonces, básicamente es igual. Entonces, yo puedo extraer los datos de OneDrive para la empresa. Esta manera de extraer estos datos e importar estos datos en Power BI es que la diferencia principal respecto a una ubicación local es que si yo estoy haciendo modificaciones en el OneDrive de manera constante, sí se va a ver reflejado las modificaciones en mi Power BI. Digamos que en el informe que yo esté generando al Power BI, entonces sí se van a detectar los cambios de manera automática cuando yo hago la modificación en el OneDrive. Y esto es porque, como les mencionaba, se encuentra conectado en la nube
Entonces, pues lo que hace es que a través de la nube me va enviando periódicamente. Yo puedo configurar con qué periodicidad deseo que se actualicen estos datos, si quiero que se haga diariamente, o quiero que se haga semanalmente o mensualmente, o incluso si quiero que se haga de manera automática. Y aquí pues tenemos OneDrive personal, es igual OneDrive, solamente que aquí, como estamos hablando de que es una cuenta personal, es necesario que yo ingrese a través de un usuario y de una contraseña y que tenga la sesión iniciada todo el tiempo para que los cambios y los ajustes que se deseen modificar, que se deseen hacer y que al mismo tiempo se quieran representar en los informes de Power BI, pues se hagan de manera automática. Y aquí tenemos otra opción de ubicación que es un SharePoint, que es un proceso de guardar archivos en sitios de grupos de SharePoint. Entonces es muy parecido en guardarlo en un OneDrive, pero la diferencia principalmente radica es en el cómo se conecta el archivo desde Power BI. Entonces, no necesariamente yo tengo que entrar a una base de datos, sino que sencillamente yo lo que hago cuando voy a importar archivos o voy a importar datos de un SharePoint es a través de un enlace, de una dirección, de una URL. Y con este enlace ya directamente yo puedo entrar a trabajar a mis datos. Entonces, pues aquí tenemos lo que les mencionaba. Tenemos como los 4 tipos de ubicación. Entonces, pues la ubicación local, que corresponde a un archivo plano Excel, en donde yo puedo, yo hago la búsqueda en mi computador y ya posteriormente a esto, entonces me conecto a estos datos directamente en Power BI y las modificaciones no se van a representar de manera automática en Power BI, sino que yo tengo que nuevamente llamar los datos de la base de datos y como que nuevamente iniciar el proceso de Power Query, Power Pivot y Power View. Y tenemos los datos que están en la nube que sí se me muestran de manera automática, con cierta periodicidad, los datos, las actualizaciones. Entonces, pues aquí tenemos el OneDrive de la empresa, OneDrive personal y el SharePoint. Esta es la representación de la conexión a los datos que se hace en Power BI. Entonces, pues yo me voy a la sección de obtener datos y selecciono que quiero obtener mis datos a través de un libro de Excel. En este caso, pues estamos hablando de un archivo plano. Entonces, yo voy a buscar mi libro de Excel en mi computador. Yo puedo hacerle aquí obtener datos y directamente seleccionar acá el libro de Excel. ¿Listo? Y yo pues abro el navegador. Selección de los datos. Luego de que yo procedo a hacer la conexión de mi base de datos con el servicio de Power BI en el escritorio, se abre automáticamente un navegador, una ventana en donde me muestran los datos que están disponibles dentro de esta base de datos y de alguna manera como que el programa me está diciendo seleccione los datos que usted desea representar en su informe. Si yo tengo un libro de Excel con 5 hojas de cálculo, yo, si no quiero representar las 5 hojas de cálculo, sencillamente represento las de mi interés, pueden ser 1 o 2 hojas de cálculo nada más, y esas son las que procede a mostrarme el programa. Entonces, básicamente aquí está como un ejemplo. Se seleccionó una base de datos de los empleados de una empresa a través de un archivo plano localizado en el computador, entonces un archivo Excel, y yo estoy seleccionando la hoja de cálculo correspondiente a los datos de los empleados y a la derecha puedo ver cuáles son los datos que se muestran dentro de esa hoja de cálculo. Entonces, esto me permite a mí tener una visualización previa de los datos que yo voy a cargar al programa. Si yo quiero hacer el cambio del archivo de origen, entonces, si yo estoy haciendo una representación de un informe, estoy creando un informe en el programa y de repente necesito cambiar la ubicación del archivo, yo lo puedo hacer. Entonces, para esto, entonces yo hago uso de Power Query. Entonces, es importante que aquí todos estemos súper sintonizados en el hecho de que Power Query es la que me permite hacer la selección de datos, la selección de la ubicación,
la selección o hacer la modificación de los archivos de orígenes de datos es Power Query, porque en Power Query es en donde yo estoy haciendo la transformación de mis datos, en donde yo le estoy cambiando el lenguaje a mis datos de manera que ya puedan ser utilizados de manera efectiva y se puedan aprovechar todo el potencial que puede tener esta información en Power BI, es a través de Power Query. Entonces, Power Query me muestra muchas maneras de llevar a cabo la tarea del cambio de origen del archivo de los orígenes. Entonces, yo puedo hacer la configuración del origen de los datos, puedo hacer una configuración de consulta o puedo hacerlo a través de un editor avanzado. En este sentido, solamente vamos a hablar de la configuración de origen de datos. Entonces, si yo tengo ya una base de datos cargada en Power BI y ya transformé los datos a través de Power Query, entonces yo lo que procedo a hacer y tengo que hacer la modificación del archivo de origen. Entonces yo selecciono configuración de origen de datos que se encuentra en la herramienta de tablas, en la pestañita de herramienta de tablas, como aquí se ve el cuadrito en rojo. Entonces le doy que transformar datos y que y selecciono la pestañita de configuración de origen de datos. Y ya lo que procedo a hacer es elegir el archivo y seleccionar la opción cambiar origen, que es lo que se encuentra acá. Entonces ya inmediatamente hago esto, lo que procedo es actualizar la ruta de acceso al archivo y como cualquier importación de un archivo. Entonces examinar, buscar el archivo, aceptar y luego cerrar. Y ya con este procedimiento se me cambió el origen de los archivos de datos. Ahora sí, como les mencionaba hace un momento, cuando hablábamos de archivos planos y de bases de datos relacionales, entonces pues una base de datos relacional, en este caso el ejemplo nos habla de una base de datos SQL. Cuando yo hablo de una base de datos relacional es porque si yo modifico un dato dentro de esta base de datos, se me van a modificar datos a lo largo de toda la base. Entonces, cada dato se encuentra directamente relacionado. Digamos que cualquier modificación se va a ver representada dentro de toda la base de datos. Es como si se presentara a través de niveles jerárquicos. Entonces, esto también nos permite conectar en Power BI este tipo de bases de datos. En este caso, nosotros ya tenemos que hablar de una base de datos SQL, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos permite hacer la conexión de una base de datos relacional a Power BI? Nos permite supervisar el progreso de un negocio, nos permite identificar las tendencias, por ejemplo, ver hacia dónde están apuntando los indicadores, si se le está dando cumplimiento a las metas propuestas, nos permite pronosticar cifras, nos permite planear presupuestos, establecer indicadores, objetivos de rendimiento. Entonces, esta también es una ventaja súper importante que se tiene con Power BI. También es importante resaltar que yo puedo, a pesar de que es una base de datos SQL, yo puedo trabajarla en mi computador, en mi programa de escritorio, o también la puedo trabajar en la nube. En este sentido no existe ninguna restricción. Entonces, para conectarse a una base de datos relacional, entonces lo que podemos hacer es usar la característica de obtener datos, es lo mismo que vimos hace un momento, obtener datos, pero pues ya no voy a seleccionar que es un libro de Excel, sino en el ejemplo específico que es una base de datos SQL. Entonces, pues yo selecciono que es una base de datos SQL y ya el programa casi que de manera intuitiva me está diciendo qué voy a hacer. Entonces, me va a mostrar lo mismo, me va a mostrar los datos que se encuentran relacionados a esa base de datos y me va a decir cuáles son la información específica que yo deseo importar. Bueno, dentro de esto, pues usualmente lo que nos va a pedir es como el nombre de la base de datos, los datos que yo deseo representar y yo puedo pasar esta información a través de una opción que se llama Direct Query, que es como que paso los datos y no reviso nada, sino directamente los mando y ya. Pero realmente siempre se recomienda hacer una revisión de las bases de datos de manera previa
para que no, de pronto no se me vaya a ir información equivocada. De pronto a veces el nombre de la base de datos no es realmente la información que está conteniendo y pues uno importa datos que realmente no son los que uno necesita. Entonces, a través de la opción importar para hacer la conexión del modelo de datos, yo puedo tener una visualización previa de los datos que yo estoy ingresando a Power BI. Dice que una vez que se hayan agregado los nombres del servidor y la base de datos, se le pedirá, exacto, se pide que se inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña. Eso es para hacer la conexión a una base de datos SQL. Entonces, pues yo tengo que que identificarme para poder tener acceso a esa base de datos. Selección de los datos para importar. Cuando yo tengo ya la base de datos en Power BI, en este caso, pues Power BI de escritorio, yo puedo buscar a través de la ventana navegador y ver cómo se muestran los datos que están disponibles dentro de la base de datos que yo estoy revisando. Entonces, pues era lo que yo les mencionaba hace un momento. Yo tengo en esa ventanita de navegador los datos que están contenidos en mi archivo o en mi base de datos. Puede ser una base de datos SQL o una base de datos de Excel. Entonces, lo que me permite a través de este navegador es que yo puedo tener una visualización previa de los datos. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, porque a veces uno de pronto de rapidez mando datos que no eran los que necesitaba. Entonces, a través de esta ventanita yo tengo una visualización previa y puedo efectivamente confirmar si son los datos que estoy necesitando. Estos son como una capacidad que también tiene el programa, que es que yo puedo obtener datos de servicios en línea. Entonces yo puedo tener datos a través del OneDrive, de SharePoint, de Dynamics 365, de Google Analytics, etc. Entonces son aplicaciones que generan sus propias fuentes de datos y que yo fácilmente las puedo llamar a Power BI. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos un ejercicio, necesitábamos generar una cartografía de unos consumos aquí en Colombia. Entonces, pues nosotros no teníamos una base de datos demográfica actualizada porque justo en ese momento en el DANE estaban haciendo la actualización de la plataforma de los geovisores, entonces teníamos esa complicación porque no teníamos acceso a la información del DANE en cuanto a demografía. Entonces nos enteramos que a través de Facebook uno puede descargar una base de datos demográfica, pues porque Facebook es como la aplicación que todo mundo tiene, ¿sí? Entonces, pues uno cuando abre Facebook está dando muchos permisos, entre eso, pues permisos de ubicación. Entonces, pues uno puede solicitar a Facebook una base de datos de las personas, una base de datos demográfica, y pues tuvimos acceso a la información que nos hacía falta fue justamente a través de Facebook. Entonces, en Facebook nos enviaron la información y a través de esta herramienta fue que nosotros pudimos hacer la representación de los datos a través de Facebook. Y pues también se pueden así mismo a través de Instagram, de Twitter. Entonces, ver que realmente la gama es demasiado amplia. Digamos que la parrilla en cuestión de fuentes de datos es muy, muy grande, que no es solamente Excel, no es solamente una SQL, sino puede ser cualquier aplicación, porque todas las aplicaciones contienen datos y uno cada vez que descarga una aplicación está entregando mínimo la ubicación. Entonces, pues ya esa es una ventaja que también tiene Power BI, que me permite trabajar con una inmensa cantidad de fuentes de datos, en este caso, pues específicamente hablando de aplicaciones. Entonces, volvemos al escenario. La distribuidora, que nosotros estábamos hablando, la distribuidora de alimentos, usa la aplicación de SharePoint para colaborar y almacenar datos de ventas. Al principio del nuevo año financiero, los jefes de ventas quieren establecer nuevos objetivos para el equipo de ventas. El formulario que usan los directivos ya existe en SharePoint. Entonces se pide que se establezca una conexión con los datos de SharePoint a través de Power BI, de modo
que los objetivos de venta se puedan usar junto con otros datos de ventas con el fin de determinar el estado de la canalización de ventas. Entonces, como les estaba mencionando, en el caso que sea a través de una aplicación en donde se tienen los datos, no tengo que necesariamente hacer como que pasar estos datos a un Excel, sino que directamente yo puedo desde la aplicación llamar mis bases de datos. Muchas empresas crean sus propias aplicaciones. Entonces, pues, esa también es una ventaja que directamente desde la aplicación que yo tengo desarrollada en mi organización, yo puedo hacer uso de las herramientas de Power BI. Entonces, conexión con los datos de una aplicación. Es exactamente lo mismo que hemos visto, exactamente igual. Entonces, que yo me dirijo a la pestañita a obtener datos, pero esta vez no voy a seleccionar ni un libro de Excel, no voy a seleccionar ni una base de datos SQL, sino que yo voy a seleccionar una categoría de servicios en línea. Y entonces yo lo que hago es que cuando me conecto al servicio en línea se me va a pedir una dirección URL. En este caso, del escenario que nos estaban hablando es una base de datos que se encuentra en SharePoint. Entonces, pues yo utilizo la URL de SharePoint y la copio en mi ventana de Power BI y conecto directamente ya con esa URL. Entonces, pues inmediatamente se me van a ver reflejados los datos que se han recogido a través de las aplicaciones en mi Power BI. Entonces, pues aquí es básicamente, entonces yo copio mi URL de la aplicación y los pego directamente a Power BI. Es importante que como yo estoy haciendo uso de una aplicación, entonces yo tengo que iniciar sesión en la aplicación para poder conectar con la base de datos. Bueno, seleccionar un modo de almacenamiento. La forma más popular de usar datos en Power BI consiste en importarlos en un conjunto de datos de Power BI. La importación de datos conlleva su almacenamiento en el archivo de Power BI y su publicación junto con los informes de Power BI. Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos de Excel, yo llamo mis datos a Power BI y como les mencionaba, es como si Power BI me creara una copia de esa base de datos y ya lo que yo haga en esa base de datos no se va a ver, digamos que no va a afectar la base de datos que yo ya tengo en Excel. Entonces, ni yo la modifico desde Power BI hacia Excel, ni de Excel hacia Power BI. Entonces, aquí lo que hace directamente el programa es que me almacena dentro de su caché, dentro de sus datos, me almacena esta nueva base de datos que creó. Entonces, obviamente con la fuente de datos de Excel, pero lo que hace es que me lo almacena de manera independiente. Entonces, no se va a ver, digamos, no se va a ver modificado nada en ninguna de las dos direcciones, ni de Excel hacia Power BI, ni de Power BI hacia Excel. Y también lo puedo hacer, pues en este caso sería el almacenamiento de tipo importar. Entonces, lo que les mencionaba, permite crear una copia local en Power BI de los conjuntos de datos desde el origen de datos. Entonces, yo uso las características del servicio de Power BI con este modo de almacenamiento. Puedo usar preguntas y respuestas, puedo usar conclusiones, puedo usar cualquier tipo de visualización, puedo usar mapas y esto me lo va a guardar. Y las actualizaciones de los datos se pueden programar a petición. Entonces, si yo deseo llamar una base de datos SQL o una base de datos de OneDrive, entonces yo puedo sencillamente decirle a mi programa que con cierta periodicidad, por favor, me actualice esos datos. El modo Direct Query. Lo que me hace es que en lugar de que los datos se guarden, digamos que se genere una copia local, entonces lo que se genera a través de este modo es que se pueden consultar las tablas específicas que se necesiten mediante consultas en Power BI. Y los datos necesarios se recuperarán del origen de datos subyacente. O sea, se está creando una conexión en este caso, ¿sí? Entonces, yo no hago una copia de mi archivo, sino que se mantiene el archivo, pero yo lo que estoy haciendo es que a medida que yo vaya necesitando, va llamando esos datos. Entonces, me va generando como esa conexión. Entonces, no se creó una copia, sino el archivo original de la base de datos, de la fuente de datos,
lo que a través de Direct Query es que me los llama directamente. ¿Sí? Me los llama a medida que yo los vaya necesitando de mi fuente de datos. Y pues tenemos el modo compuesto. Entonces, pues en este modo lo puedo hacer de ambas maneras. Yo puedo generar una copia en mi archivo local de Power BI, o sencillamente a medida que yo vaya necesitando datos de mi fuente de datos, pues se va generando una conexión. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Listo. Entonces, vamos a proceder con la primera parte de nuestro... Sí, señor. Un ejemplo, yo tengo una hoja del Excel, manejo un archivo, pero yo permanentemente esa hoja del Excel tengo que irla organizando, trasladando, sin modificar toda la parte principal del archivo, simplemente voy organizando el orden de las filas. ¿Implicaría cambio o simplemente lo que tiene todo el marco de la hoja Excel y su trabajo total? No me afectaría, no me haría cambios en la Power BI. Pregunta. Sí, sí, José. Pues a ver si te entendí. Si usted tiene una base de datos en Excel y usted la conecta a Power BI directamente desde Excel, si hace modificaciones posteriormente en su base de datos de Excel, no se van a ver reflejadas en Power BI, porque lo que hace Power BI es como que coge su base de datos y crea una copia, y en esa copia es en donde empieza a generar las modificaciones, los ajustes. Entonces no hay una conexión directa a una base de datos de su Excel. Pero si usted quiere que sí haya una actualización cada vez que modifique sus datos, en este caso lo que se podría hacer es que la base de datos se lleve a OneDrive o se lleve a un Drive, sencillamente, y yo como ya estoy haciendo la conexión a través de la nube, entonces cada vez que yo modifique mi base de datos en la nube, se me va a ver reflejada de manera automática en el Power BI. Entonces, pues eso obviamente dependiendo de las necesidades de las personas. Por ejemplo, si yo estoy presentando informes mensuales, pues realmente no se necesita que se esté actualizando. Yo puedo, cada vez que se vaya a generar el fin de mes, pues hacer la actualización de manera manual. Pero si, por ejemplo, yo estoy en una organización en donde es necesario, digamos, hacer toma de decisiones en tiempo real, sí es importante tener actualizada mi informe en Power BI. O, por ejemplo, yo monté mi informe de Power BI en una página web. Entonces, pues es lógico que en la página web también se deba tener la información actualizada. Entonces, en este sentido, lo que corresponde es que yo enlace Power BI a una fuente de datos que se encuentre en Drive o en una aplicación, de manera que sí se actualice de manera automática. Entonces, pues yo lo que ya corresponde es configurar el programa para que lo actualice cada hora, cada día, cada semana, o que lo actualice inmediatamente. 3 segundos después yo hago una modificación en mi fuente de datos y ya me aparece directamente en Power BI. Entonces, no sé si respondí a la inquietud, José. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene dudas respecto a lo que se vio el día de hoy o procedemos ya a arrancar con la primera parte del ejercicio? Listo. Entonces, yo les voy a enviar un enlace. Les voy a enviar un enlace al chat y la idea es que vamos a completar la información que se nos está solicitando. Este es un enlace, un link
de una aplicación que se llama Survey 123. Es una aplicación para generar encuestas. Es muy parecida a Google Forms, pero pues particularmente me gusta más. Me gusta más estas de ArcGIS 123, ArcGIS Survey 123. Esta es una fuente de datos que quizás muchos no conocen. Es una fuente de datos que permite hacer la recolección en tiempo real de información. Entonces, la idea es que por favor todos vayan abriendo este enlace, esta encuesta, y van a completar los datos que se están solicitando. Realmente es una encuesta, es como también para que vayamos, o sea, el objetivo de esto es que nosotros mismos vamos a crear la fuente de datos. Entonces, ¿me confirman, por favor, si pueden ver la encuesta? Sí, señora. Listo. Bueno, aquí ya vamos viendo quiénes están llenando la encuesta. Vamos con Amanda, Daisy Fonseca, Carlos Andrés Muñoz. Tenemos que... Tenemos por aquí gente en Teusaquillo,
Puente Aranda. Jenny, una preguntita. Sí, señor. Estaba descargando el archivo. Quedé en el caso que no me salió la ventanita para ejecutar la descarga. Ahí está, ahí quedé. No, Paso no 4. te... Ah, estás haciendo la descarga, ¿sí? No, yo descargué el archivo, pero el de Powerby, y Ajá. se me descargó. Lo tengo ahí en descarga, pero no me sale la ventana para ejecutar. Instalación, obvio. A ver, vamos a revisar qué puede ser. Me quedé esperando la ventanita y nunca salió.
José, usted ya entró a la página de Microsoft y procedió a hacer la descarga del programa, ¿verdad? Sí, el enlace que mandaste, ahí entré, hice los pasos y empezó a bajar, se descargó, lo tengo descargado, pero no me salió la ventanita que dice ejecutar, Microsoft, y todo eso. Pero en la parte inferior de su computador, inferior izquierda, ¿no hay una descarguita? Sí, ella salió, hizo Selecciónela. 3. Sí, aquí PBI Desktop Z por 64. Exacta. Sí, señor. Esa. Ahí la tengo. Está en descarga, pero no me salió la ventana de ejecutarla. Dele doble clic a esa ¿De izquierdo o derecho? descarga. Izquierdo. O el clic derecho ejecutar. Ya me está dando la bolita vueltas. Y tiene que salirle alguna ventanita que diga que si desea ejecutar el archivo. Y sale asistente para instalación de Microsoft Power BI, traducción en español, siguiente. ¿Quiere permitir que esta aplicación haga cambios en mi dispositivo? Sí, sí, señor. Son los permisos. Blog mayúscula. Escriba un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, el nombre de usuario sería mi correo. No, pero no debería pedirle usuario y contraseña. Espérenme un segundito a ver qué puede ser. Tiene la... Sí. Cierra esa opción, José, y yo creo que va a tocar como empezarla, porque no tiene que pedirle usuario ni contraseña. Estamos descargando una versión gratuita del programa. Entonces, la elimino de mi descarga. Esa Sí, sí. Y proceda nuevamente a realizar la descarga. ¿Listo? Vale, listo. Ya te comento en cualquier cosa. Vale, listo, José. Yo estoy pendiente. Bueno. Les cuento que ya en la encuesta han 25 personas han podido completar la encuesta. Bueno, esto es como un comentario paréntesis. Esta herramienta es muy buena. Es una herramienta que sirve para recoger información en tiempo real. Una de las principales funciones que tiene esta herramienta de Survey 123 es que se usa principalmente, sobre todo, cuando se generan episodios de emergencia. Entonces, pues ahorita justamente lo que está pasando en Turquía. Entonces, lo que se hace es que se crea una encuesta y a la gente se le pregunta como la percepción que está teniendo, los daños que se generaron, de manera que así lo que le permite a los equipos y cuerpos de socorro de emergencia priorizar las situaciones. Aquí en Colombia la usa mucho el servicio geológico. Entonces, si se genera una inundación, la gente tiene la posibilidad de, a través de una encuesta, como que informarle a los cuerpos de emergencia en dónde se tienen que o en dónde se deben priorizar los auxilios. Y también se puede, pues para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí pues es netamente didáctico para que podamos continuar con nuestro proceso de aprendizaje del programa. Pero pues lo que se puede hacer también es que si se dificulta, por ejemplo, una salida a campo para tomar encuestas, entonces uno lo que hace es enviar el link y desde cualquier celular la gente se puede conectar y desde que tenga acceso a internet pueden hacer su encuesta. También es importante resaltar que estas también funcionan en off, es decir, no necesariamente tienen que estar conectados. Entonces lo que se hace es que yo descargo mi encuesta, por ejemplo, en la aplicación y me voy a hacer campo completo sin estar conectado a internet.
lo guarda en el caché y ya luego cuando me conecte a internet, entonces procede a actualizarse toda la información y yo ya puedo trabajar con estos datos. Entonces, esta es una fuente de datos, no sé si la conocían, se llama Sorpi 123. Es muy, muy práctica, de pronto pues a ustedes les pueda servir. Tenemos gente en Pasto. Marisol Guerrero. Si estás en Pasto, Marisol. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Tenemos también en el Bichada. Joana está en el Bichada. En Cúcuta, norte de Santander. Alberto Hernández. En Bogotá. La mayoría están en Bogotá. Yo ni me doy. Volví a hacer la operación y tampoco sale otra vez la ventana. Algo tiene ese problema. Sí, entonces hagamos una cosa, José. Ahorita la clase termina en 15 minuticos. Si usted quiere, nos podemos quedar un par de minuticos y revisamos a ver cuál puede ser el inconveniente. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Mientras tanto, vaya completando la encuesta. José, por favor. Me salió el pantallazo que ya la encuesta fue enviada correctamente. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a esperar un minutico más para ver si alguien de pronto nos falta, porque pues yo veo más gente en la clase, más gente de la que enviaron encuestas, entonces pues esperemos a ver un poquito. Una consulta, ¿tú nos vas a compartir la presentación del día de hoy? Sí, Leila, esa se comparte, entonces para que la tengan ahí. Y la clase también de igual manera creo que se estaba grabando. Listo, vamos con 30 personas. Si alguien me falta para esperarlo, para que no se nos vaya a quedar, porque la idea es poder trabajar con todos los datos y que pues vayamos viendo como las capacidades del programa. Bueno, aquí tenemos como una manera muy didáctica de ver los nombres. Tenemos a Mónica, Natalia, Shirley, Maribel, Armando, Leonardo, Joana, Carlos, Miguel, Andrés, Daisy. Estamos viendo que principalmente se encuentran en el nivel profesional, que están la mayoría entre los 26 y los 35 años. Bueno, la hora, la fecha. Hay bastante diversidad en cuestión de hobbies. Muchos escuchan música, muchos practican un deporte, muchos ven películas, pocos escriben. Les gusta mucho el rock, el pop y otros. La mayoría se encuentra en una posición neutral y de acuerdo en cuanto a la afirmación de que la música está en decadencia.
La mayoría se inclina por promocionar contenido digital en turismo si tuviera la oportunidad. Y pues miren, qué bonito, los dibujitos que se han ido mostrando hasta ahora. No sé si si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Miren ese gato tan bonito. Un perrito, paisajes. Yo creo que esto para un análisis psicológico debe ser muy interesante. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a exportar ya la base de datos que se generó. La idea es que todos vamos a tener nuestra base de datos y la vamos a tomar como un archivo plano, es decir, la vamos a compartir en un archivo Excel y sobre esa base de datos va a ser nuestro primer ejercicio, nuestra primera clase práctica que ya pues nos tocaría para mañana. Hoy vamos a dejar listo el archivo y mañana arrancamos la clase con nuestro caso práctico y pues posterior al caso práctico arrancamos nuevamente con parte de la teoría. Entonces, ya les voy a compartir un enlace para que todos puedan descargar la base de datos de Excel. Si alguien falta por completar la encuesta, por favor, me dice, ¿listo? Y si no, pues ya procedemos. Entonces les voy a enviar el archivo de Excel que se generó a través de la información que entre todos recogimos. Bueno, aquí este ejercicio sirve. Ustedes están viendo mi archivo de Excel. Sí. No, Excel. No, Excel no se ve no sé, el sistema, el 1, 2, 3. Ujú. Ok, listo. Entonces, por aquí les voy a mostrar. Esta fue la base de datos que se creó a partir de toda la información que suministramos. ¿Listo? Entonces, pues aquí tenemos los nombres. Bueno, aquí todos compartieron su enlace de su video.
Listo. Entonces aquí al chat les voy a poner el enlace del Drive para que puedan descargar la base de datos que acabamos de crear. Entonces, porfa, me confirman si la pueden descargar. Sí, señora. ¿Listo? Entonces la idea es que todos descarguen el archivito y mañana empezamos a trabajar sobre esta base de datos. Ustedes pueden ver, es una base de datos muy, muy cruda. Está súper cruda. Entonces tenemos que empezar por ajustarla, por hacer unos ciertos ajustes sobre la base de datos y ya procedemos a trabajar en el programa, en Power BI. Si hay alguna pregunta hasta este punto, o si está todo listo, entonces pues ya quedamos pendientes y nos volveríamos a ver mañana. Mañana a las 8 de la mañana para iniciar la primera clase práctica. Y pues con José nos quedamos un par de minuticos, José, para revisar cuál es el inconveniente que está presentando, para ver por qué no le está permitiendo descargar el programa. Yo también me quedo porque me pasa igual. Cuando ya lo quiero instalar, me pide una contraseña. Listo, listo, Joana. Usuario Perfecto. y contraseña. Ok, listo. ¿Nada más somos dos que tenemos ese problema o hay otro? A la No sé. promoción. Si es por lo que lo están descargando en el equipo de la oficina, me imagino yo, les Muchas pide gracias. permisos para abrir el archivo, Ajá. entonces también Sí, puede lo crear estamos, con Dani. sí, lo estamos Creo que descargando sí. en el equipo de la oficina. Así Ah, es. Ese caramba. inconveniente ya se ha presentado. Sí, tienes toda la razón. Ese inconveniente ya lo hemos presentado y es interno. Y para que lo miren con Dani. Ujú. Ok, pero los que no estamos en la oficina esta semana, ¿cómo podríamos hacer? Llamamos a Dani, que Dani nos dé el usuario. Sí, Johis, Ok. porque es el usuario administrador del Fondo Colombian Paz el que te está pidiendo para la descarga. De acuerdo. Bueno, hasta luego y gracias. Hasta luego, que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego. señora. Hasta luego. Gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias.